Ahora nuestros jóvenes, cuando quieren hacer un estudio, una profesión, van y escogen la carrera de lo que quieren ser. Ingenieros, arquitectos, médicos, licenciados, buscan la profesión que a ellos les agrade. En tiempos de Jesús, el maestro era quien elegía a los discípulos. Él era el quien escogía quién quiere ser su alumno, su discípulo. Y mismo lo podemos encontrar en Juan 15:16, que dice: ustedes no me han elegido, soy yo quien los ha elegido a ustedes. Los primeros discípulos, iba Jesús por la playa, por el mar, a orillas del mar, y se encuentra a Simón y Andrés, que estaban pescando, y les dice: síganme. Más adelante se encontró a Andrés, a Juan y a Santiago, que estaban trabajando en las redes, remediando las redes, y también voltea y les dice: síganme, y dejaron las redes y dejaron a su padre. Santiago y Juan eran hijos de Zebedeo y les apodaban los hijos del trueno. Probablemente tenían ese apodo porque eran tremendos, tenían un carácter muy impetuoso, muy arrebatado, muy violento, podríamos decir. Cualquier cosa les molestaban y se enojaban. Cuando ya iban en camino siguiendo a Jesús, Simón, que después se le llamó Pedro, le dice: maestro, ¿dónde vives? Y Jesús le dijo: síganme y lo verán. Así estuvieron caminando toda la tarde, aprendiendo de Jesús, aprendiendo las enseñanzas de Jesús, hasta que llegó la tarde, ya casi al anochecer. Yo creo por la misma insistencia de Simón, que dice: oye, Señor, pues ya es tarde, ¿hasta dónde nos vas a llevar? Jesús con mucha seguridad volteó y le dijo: las zorras tienen madrigueras, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Como dándole a entender que su misión era caminar y caminar, predicar, evangelizar y enseñar. ¿Hasta dónde? Hasta donde les cayera la noche. Ahí donde les caía la noche, ahí se ponían a descansar. Después, había también en los apóstoles personas muy preparadas, como Bartolomé, que era un doctor de la ley. Y también había políticos. La prueba está en Mateo, cobrador de impuestos. Mateo, que era cobrador de impuestos, quiere decir que trabajaba dentro de la política al servicio de los romanos. Y al estar al servicio de los romanos, estaba de cierta manera inmiscuido, metido en la política, metido en el gobierno. Pero también había, como los podemos llamar ahora de izquierda, políticos de izquierda, que era Judas Iscariote, que también estaba Simón el celote. Incluso dentro de esos apóstoles había extranjeros como Felipe, Bartolomé, Andrés. En ellos también había apóstoles, discípulos de Jesús.
y ellos eran griegos. Pero también había mujeres dentro de sus discípulos. Tenemos a María Magdalena, a Susana. Y también había soldados romanos. La prueba está cuando uno de ellos va y le dice a Jesús: Señor, mi criado está muy enfermo. Y cuando dice, vamos a verlo, y le dice el soldado romano: no, Señor, no es necesario que vayas. Yo soy un centurión y tengo a mi cargo un grupo de soldados. Y si les digo, ven para allá, ellos van, ven para que ellos vienen. Así tú, Señor, basta con que una palabra tuya basta para que sane a mi enfermo, a mi criado enfermo. Dice, ¿por qué? Porque yo no soy digno de que entres a mi casa. Y ahí Jesús se admiró de la fe de ese soldado romano. Pero también había fariseos. Sí, de esos que Jesús muy frecuentemente atacaba y criticaba, que les llegaba a decir hipócritas. Había un fariseo, a ver si lo recuerdan, que era Nicodemo, en el que habla en Juan capítulo 3, que va y lo busca a eso de la medianoche. Y le dice: maestro, vengo a aprender de ti, a tus enseñanzas. Y Jesús le dice: hay que nacer de nuevo. Y Nicodemo le decía: ¿cómo es posible que hay que nacer otra vez del vientre de la madre? Nicodemo aprendía de Jesús y era un fariseo, pertenecía al grupo del Sanedrín. Incluso Nicodemo fue uno de los fariseos, fue uno de los del Sanedrín que cuando iban a crucificar a Jesús, defendió a Jesús. Pero qué tanto eran muchos contra él o unos cuantos fariseos que defendían a Jesús. Eran muy pocos. Mientras más diferentes somos, más está completo el grupo de los discípulos. Y lo podemos comprobar en San Pablo, en la carta a los Corintios, 1 de Corintios capítulo 10, en que dice, que habla del cuerpo, que uno es ojo, otro es pies, y no por eso puede decirle el ojo al pie: yo no te necesito. Y también habla San Pablo de los diferentes dones y diferentes carismas, porque cada quien tiene su función, desarrollar su don. Por ejemplo, ustedes no pueden hacer lo que yo hago, o yo no puedo llegar a hacer lo que ustedes hacen. Recuerdo en una predicación que decía un amigo: yo no sé predicar, pero su don era armar y formar los templetes donde se iban a subir los predicadores, donde iban a estar el ministerio de alabanza, donde se iba a formar el altar para la hora de la misa y de la hora santa. Él sí tenía ese don. Pero para ser un discípulo de Jesús, uno de los primeros requisitos para ser discípulo de Jesús es tener los mismos sentimientos de Jesús. ¿Cómo hemos podido ganarnos ese título de discípulo? Por su sangre, esa sangre que derramó en la cruz. Otro muy importante, por Pentecostés, en la que derrama una fuerte fusión de su Espíritu Santo. Pero principalmente hay que tener
los mismos sentimientos de Jesús. De ahí se distinguían quiénes eran discípulos de Jesús, porque la gente los veía diferentes, los veía distintos a los demás. Incluso llegaban a decir, mira, cuántos se aman. En Mateo 8:28 dice Jesús, se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan que todos sean mis discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Esa es una promesa, y una promesa que Dios siempre va a estar cumpliendo. Pero el discípulo no nace, el discípulo se hace, se forma. A ti no se te va a preguntar cuántos cursos recibiste o cuántos cursos diste, sino que qué tanto te pareces a Jesús. Lo más importante del discípulo es la oración. Es por esencia la oración. Por eso le dicen a Jesús, Maestro, enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque tenía una manera tan hermosa y tan especial Jesús de hacer su oración. Así como era una manera muy especial de hablar, de predicar, de enseñar, también tenía su forma especial de hacer oración. Tanto así que sus discípulos le decían, Maestro, enséñanos a orar. Y Jesús les enseña y les dice, cuando oren, digan así, Padre nuestro. El que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo, dice Jesús, con todas sus consecuencias, con las críticas, insultos, persecuciones y muchos más. Muchos son los llamados y pocos los elegidos. Mismo Jesús dice en Marcos 8:34, el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo.